Bueno, pues ahorita tenemos una entrevista, tenemos aquí a una persona que nosotros amamos mucho, que se llama Martina Baeza Aguilar, y ella viene a dar su testimonio en Cristo Jesús, y nos da mucho gusto que estés aquí. Bienvenida. Gracias, apóstol, gracias. Así es. Ella pues ahí está sirviendo hoy en la iglesia, pero antes su vida era una vida de caos. Así que, Así es. ¿cuántos fueron en tu familia como papá y mamá y hijos? Fuimos 9 hermanos, 9. vivos, Así. 2 muertos. Nacieron muertos. Nacieron muertos. Así es. ¿Y cómo fue tu vida en familia cuando estabas pequeña? Pues una vida muy, se puede decir triste, pero cuando uno es niño, pues no lo ve. Pero ya cuando vas creciendo sí ves que hubo mucha carencia, falta de amor, maltrato. Porque, por ejemplo, me crié con mi bisabuela. Entonces tu mamá, ¿no? No, mi Él mamá... tenía muchos hijos, ¿no? Sí, nos dejó con mi bisabuela, según porque iba a buscar trabajo. Y Con 9 hijos buscar trabajo. no, ya Increíble. éramos 3 primero. Ah, bueno, éramos ya decía yo. 3. Dios mío. Primero éramos 3 y ahí nos dejó con mi abuela. Y ya después, pues ya, bueno, los demás que nacieron ya con ella. Sí. Pero a nosotros nos dejó ahí con ella. Todos del mismo padre. Sí, ya luego nos fue a buscar. No. Ah, no, tampoco. No, todos del mismo padre. O Entonces, sea que ahí ya también había problemas, ¿no? sí, ya ahí venía la maldición que habla la palabra de Dios. Sí, entonces, me fue a buscar ella, nos fue a buscar ella con mi abuela cuando yo tenía más o menos como unos 3 o 4 años. Ya estaba viviendo con otra pareja, con mi padrastro. Entonces, ya ahí había en el hogar mucho alcoholismo, mucho maltrato, porque ya habían hijos de él y entonces le daba la preferencia A ellos. a ellos. Entonces ya había mucho maltrato hacia nosotros. Y lo que nos decía él que cuando nos sentáramos a la mesa a comer es que ya nos habíamos ganado la comida. Qué Sí, barbaridad. siendo un niño, chamaco, pues. Entonces fue un maltrato. Pero eso no se lo hacía a sus hijos. Eso no se lo hacía a sus Claro. hijos. Entonces el alcoholismo, fui muy afectada por el alcoholismo de mi padrastro, porque pues era una persona muy violenta, agresiva, le pegaba a mi mamá, nos pegaba a nosotros. ¿De verdad? Sí, nos Y maltrataba entonces muy feo. Eso pues fue una carencia tremenda de amor, ¿no? Sí, no, sí. Y eso qué, Era una mujer muy humilde, dormíamos así estivaditos. de verdad. Sí. Oye, Martina, y ¿qué consecuencias trajo eso en tu carácter, en tu vida? Fue muy feo. Fue muy feo mi pasado, fue muy feo porque fui una persona muy desconfiada, pero a la vez agresiva. Estaba yo a la, estaba yo a la te pegaban, te expectativa. maltrataban y eso te hizo una herida muy grande que también te volviste maltratadora. Exactamente. Era una persona muy agresiva, siempre estaba a la defensiva, ¿sí? Porque O sea, tú estabas viendo siempre quién te la pagaba. Ajá, sí, yo decía, mía, que me la haga, me la paga. Eso era cuando yo me salí de mi hogar a los 16 años, porque me dijeron que, bueno, no que me dijeron, sino que hubo intento de violación. Qué barbaridad. Entonces yo salí y le dije a mi mamá, no, me voy. Dice, sí, te vas allá vas a salir embarazada. Que no, pues prefiero salir embarazada de alguno de la calle que de mi padrastro, porque tú no me crees de lo que yo estoy diciendo, mamá. Entonces sí salí. Quiero hacer un paréntesis allí. Tremendo, porque tremendo. En esta región que vivimos, Terrible. en el sureste, hay mucho incesto. Las estadísticas no hablan de ello porque es algo que no se está dando a conocer de una manera pública, pero nosotros que estamos pastoreando, estamos conociendo muchos casos de incesto. Testimonios de personas que han sido afectadas Violadas en sus propios hogares. Un hermano, un tío, un padre, un padrastro. Y no nada más para niñas, también para niños. Sí. También para mí. Es algo que estamos Es un viendo. alto índice de eso. Sí, es Tremendo. una maldición que está operando y por eso tenemos que conocer la solución para romper esas maldiciones que están en la familia. El incesto es producto Una de esas maldiciones. Ahora, realmente Martina se volvió una guerrera porque tuvo que romper muchísimas cosas en su vida.
Así es, muchas Tienes que maldiciones. luchar demasiado contra las maldiciones heredadas y obtenidas de tu propio pecado, De ¿no? mi propio pecado, así es. Así es. Llegué a Cristo con 25 años de unión libre. Cuando yo llegué a la iglesia, 25 años de unión libre. 25 años de unión ¿Y libre. por qué no te habías casado? Porque por mi misma soberbia, por el mismo orgullo, porque mi pareja sí me decía que al principio que nos casáramos. Él quería Él sí el pidió matrimonio, muchas pero tú veces, no. pero yo no, yo le decía que no, porque los hombres son malos, le digo, con papel o sin papel, Es que casados esa, o era no casados. esa era la imagen que ella tenía de un padre. Me vas a dejar, le digo, y además a la mujer hasta me vas a pedir dinero. Entonces, no, así estamos bien, ¿para qué? Cuando ya no nos entiendamos, tú agarras tu camino y yo agarro el mío y punto y raya y no pasó nada. Esa era mi Tu manera de- mi manera de pensar. Y creo que es el pensar de muchas muchas. personas que no conocen de Dios, que no conocen de lo que está señalado en las Escrituras. Y tú tenías una imagen muy Sí, porque distorsionada. vivir del en Padre. unión libre es vivir en fornicación o adulterio si es que tienen otra pareja y dejaron. Y eso trae la maldición que Dios habla en su palabra. Sí, es necesario precisar esto porque hay muchas personas que vienen a las iglesias y nos ha tocado a nosotros que están en unión libre y creen que es la vida normal, pero cuando se les enseña por la palabra que para entrar al reino de Dios Hay que se arrepentirse. entra por el arrepentimiento y la unión libre es estar en fornicación. Hay que arrepentirse de la fornicación y establecer las condiciones propias del matrimonio. Así que cada pareja es diferente en cuanto a la situación que se vive, pero tienen que regularizar su situación delante de Dios para bautizarse. Porque hay personas que creen de que primero se bautizan y después se arrepentirán. Es contrario a la palabra. Primero se arrepienten, eso está enseñado en las enseñanzas del apóstol Pedro. Él dijo, arrepentíos y bautícense. No, y en Hechos. Sí, ¿Cuántas por veces eso, lo dice en en el libro de Hechos? los Hechos, el apóstol Pedro lo señaló. Fue el Espíritu Santo quien lo señaló a través de Pedro. Hay que arrepentirse antes de bautizarse. Por eso, hoy en día muchas parejas están totalmente destruidas. No, y están bajo el efecto de la maldición. Y siguen por el pecado ante extendiendo la Dios. maldición a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, Bueno, porque se va ¿cuántas extendiendo. muchachas hoy fornican? Sí, a temprana ¿Están edad. a temprana edad? Estamos viendo ya las noticias que a temprana edad, desde la secundaria, ya están Desde en la una primaria. actividad sexual Ya. de muy corta edad. Así que todo esto lo estamos conociendo debido al pecado de la lujuria, la concupiscencia y todo ello. Es propio de la naturaleza Sí, humana. porque, por ejemplo, todos nacemos así. Así es. Un Por eso niño- llega el momento en que ya no podemos controlar. Nadie puede un controlar niño la o lujuria. una niña que fue violado, lógicamente fue lleno de todo espíritu de lujuria Sí. y de inmoralidad y de todo de deseo sexual. Aunque está ahí, cuando ya llega a la adolescencia, aflorece todo eso. Y buscan Aparece la y florece relación todo de pareja, no matrimonio, Así sino es. simplemente una relación de pareja Por el pues, deseo sexual. solamente para satisfacer un deseo de la carne, nada más, pero no compromisos en lo que es el matrimonio Y por ejemplo, delante de en el Dios. caso de la hermana Martina, a los 16 años sale de la casa. 16 años, es una niña, pero ella sale decidida a lo que sea, pero ya no. Así y ahí es. fue cuando te uniste Estabas a tu huyendo. a tu Sí, pareja. huyendo, exactamente, Claro. huyendo. No, me fui a vivir con mi hermana la mayor, y era media hermana, me fui a vivir con ella, y ahí estuve con ella, hasta que conocí la pareja. Él no era casado, él era Soltero. libre. Sí, ya nos Se unieron. conocimos, nos unimos. Ahí y- está, en fornicación. exactamente, Sí, 25 casarse, años, 25 es años. mucho tiempo. 25 años. Cuando llego a los Y pies de tuviste Cristo. hijos de fornicación. Y tuve hijo de fornicación. O sea que la maldición se estaba extendiendo. Exactamente, traspasó a mí. Tremendo, sí. Ajá, entonces, cuando llego a la iglesia y entre todas las enseñanzas y me dicen que pues, estaba yo en fornicación, que tenía que casarme. Entonces,
Pero yo era muy orgullosa, apóstol, era muy soberbia. Entonces cuando me dicen que tenía que O sea, casarme... tú no te ibas a dejar de nadie. Exactamente. De nadie. De y menos que tocaran a mis hijos. Así Porque es. como fui maltratada, yo era como una leona. Nadie me va a tocar a mis hijos, nadie le va a hacer nada. Trabajé mucho, fui esclava del trabajo para obtener lo que Dios, entre su misericordia, Sí. me dejó tener. Pero Por que la decía yo que lo que me misericordia. faltó a mí, no le iba a faltar a ellos. Que lo que me pasó a mí, No no le le, iba a iba a pasar a ellos. Y que yo los iba a defender a como fuera, ¿sí? Yo los iba a defender y que no los iba a maltratar. Por eso cuando yo viajaba, no dejaba a mis hijos con mi esposo. Y él me decía, estás mala, estás enferma en la mente. Primero tomas. Y el diablo, digo, no duerme y puedes hacer cualquier cosa en cualquier momento. Era mi madre la que cuidaba a mis hijos. Por el temor ese que traía yo, ese trauma claro. que yo traía. Entonces, fueron cosas que en verdad solamente Dios pudo hacer la obra en mí cuando yo llegué a los pies de Cristo y entendí que tenía que casarme, que estaba en pecado. Entonces fue que yo le pedí a Él que nos casáramos. Entonces Él me dijo, bueno, dice, pero para eso yo ya había entrado en ayuno, lo que ustedes me habían dicho, arreglado mis papeles, oraba yo Sí, y pero todo. ¿cómo fue tu conversión? O sea, todo Fue- eso ya es producto de lo que fuiste conociendo. Ajá. Pero ¿cómo llegó tu conversión? Mi conversión ¿En qué llegó momento? en una noche, cuando yo iba hacia mi casa, como a las 10:30, 11, yo manejando y prendí el radio y empecé a escuchar el programa Destruyendo Fortalezas. Pero estabas pasando por situaciones difíciles en tu vida. Dificilísimas, dificilísimas. Con tu esposo, bueno, con mi con tu pareja y tus esposo, hijos. con mis hijos, ya había él ya se había metido más al alcoholismo, faltaba la casa de 3 días. Uno de mis hijos estaba en una depresión tremenda, yo ya lo estaba llevando con psicólogo, luego caímos con neuropsicólogo y era una cosa tremenda. Pero recuerdo que esa noche yo prendí el radio y empecé a escuchar, y entonces empezaron a hablar y hablar y hablar. ¿No? Sí, sí. Todo lo que decían ahí, como que te lo dije, era Como para que era para ti. Era para mí, era para mí. Era una palabra rema para ti, palabra Entonces, oportuna el para tu Señor vida empezó personal. a tocar mi corazón y empecé a llorar y a decirle, Señor, perdóname, he querido salir yo sola. Hacerlo sola a- con tu fuerza, sin tu sabiduría y sin tomar en cuenta a Dios. Exactamente. Y no te había resultado. He acudido a neuropsicólogo con el problema de mi hijo y no hay resultado porque hasta el neuropsicólogo me dijo que no coopera tu hijo. Entonces dejé de llevarlo y yo entonces dije, Señor, reconozco ya, me rindo, reconozco que yo no puedo hacer nada, que eres tú el único que lo puedes hacer. La Biblia habla de la herencia de maldad. La Biblia dice de que la maldad de los padres sobre los hijos. Si tus hijos o tu hijo estaba en esa situación, la causa no estaba allí, estaba en ti. Y esto es lo que no entienden muchos de los que son padres de familia al tener hijos por tener hijos. La responsabilidad Dios la da a los padres. Por eso necesitamos a Jesucristo, el único que puede desenmarañar todas estas cosas que nos hemos metido en problemas, todas estas redes en que nos hemos atrapado por no conocer. Jesucristo vino a dar solución a todo ello. En Jesucristo se rompe toda maldición. Hemos conocido casos de personas que cuando el padre o la madre es liberado o liberada de espíritus malos, inmediatamente su hijo es liberado Así de es, ese mal. sí. A veces nosotros los pastores no oramos por el hijo, oramos por el padre o la madre, porque allí está la causa. Entonces, al ser liberado un padre o una madre, el hijo también será liberado. Por eso, no es casualidad que un día Martina
en su situación de angustia y desesperación familiar, de pronto haya sintonizado en la noche. Teníamos un programa de radio en la noche que se llamaba Paz en la Tormenta. No, Destruyendo Fortalezas. Destruyendo Fortalezas. Era Destruyendo Fortalezas. Era cada sábado un programa de oración de 3 horas, cada sábado en la radio. Entonces, sí, Paz en la Tormenta también era de noche, pero en la semana. Sí, allí Martina sintonizó el programa y fue cuando Dios te habló al corazón. Así es. Fue cuando ahí yo tomé la decisión. Empecé a entrar a lo que decían ahí, que no llegué rápido a la iglesia, sino empecé a entrar a los ayunos, hacía los ayunos y todo eso. Pero cuando tomé la decisión de ir a la iglesia un domingo, me fui a la iglesia y yo dije, voy a la iglesia. En eso ya sabía yo de la iglesia porque mi hermana Candelaria llegaba ahí con mi cuñado José Elías. Entonces yo la había llevado varias veces, entonces yo llegué a la iglesia y me fui a la iglesia, pero resulta que cuando yo vine a ver iba por el malecón, no iba hacia la iglesia. Santo Dios. Entonces yo me dije, bueno, ¿qué vengo haciendo o sea, acá? ¿El diablo cómo te desviaba? No, sí, si yo no voy para acá, yo voy para la iglesia. Entonces me retorné y ya llegué a la iglesia, pero sí, lo que usted ha dicho, a muchos les pasa que no llegan. Ya llegué. Se la tienen ahí y no la ven. Exactamente, aunque yo ya sabía dónde estaba la iglesia. Hemos conocido testimonios de personas que dicen de que el taxista le da vueltas y vueltas y vueltas y pasan a la manzana, por enfrente y no encuentran. Pasan enfrente de la iglesia y no la ven. Inclusive alguien dijo que estaba en la banqueta y le dijo el diablo, no entres allí, no entres. Así me pasó. Todo esto es espiritual, amigos que nos están viendo. Satanás es un espíritu perverso, malo, que no quiere que la gente vaya a donde hay solución, a donde están las respuestas. En Maranata siempre hemos estado ayudando a la gente a ser libre, vamos a la causa del problema y cada persona decide lo que Jesucristo le dijo al padre de familia, si puedes creer. Cada persona tiene que tomar su propia decisión. Y cada Aquí Martina estaba en su lucha. Cada persona se le enseña la palabra. Sí, se le enseña a cada persona lo que palabra. tiene que hacer es conforme a la Maranata palabra. ha sido una iglesia de discipulado, hemos discipulado a muchas personas, por eso vemos a personas tomando testimonios, son personas que ministran, hombres o mujeres, porque son entrenados para ello. Hoy Martina es una líder que está también sirviéndole al Señor. Amén. Pero ella pasó también por situaciones difíciles, pasó por la prueba, ella aceptó a Jesucristo en situaciones difíciles y fue todo un proceso para su restauración hasta que hoy le está sirviendo al Señor. Así es, apóstol. Le doy gracias a Dios. ¿Cómo vives actualmente? Bueno, prosperada, bendecida. Gracias a Dios. Esas maldiciones, muchas maldiciones que habían en mi vida. Como la de robo, ¿no? Como la de robo. Me robaban cada nada. Y yo lo puedo comprobar que sí. Ahora sí que es una maldición porque hay una de mis hermanas que igual en su casa cada nada le entran a robar a su casa. Pero ya ella también aceptó a Cristo y ya. Y tú te paraste fuerte y rompiste esa maldición. Exactamente. Hasta que ya no estuvo más. Y ya no está más mi vida. Maldiciones de enfermedad, maldiciones de pobreza, de miseria, maldiciones de mucha depresión y todas esas cosas, todo eso ya totalmente ha sido cambiado, gracias a Dios. Gracias a Dios. Así que se rompió la maldición y se convirtió en bendición cuando tú viniste a Jesucristo en un arrepentimiento y le empezaste a servir. Me casé. Es todo un proceso de bendición, ¿ya ves? Me casé, aunque mi esposo me dijo, ay, ¿para qué? Si ya están los chamacos grandes, ¿para qué ya vamos a casar? Y ya, ¿te acuerdas cuando te dije así? Me reprochó mucho. Le digo, pues sí, pero no lo entendía. Le digo, pero ahora no lo entendía tampoco, pero tú sí ya lo entendías. Sí. Y desde entonces Dios te ha seguido bendiciendo. Es lo que sucede con las personas que han
verdaderamente creído en Jesucristo Bueno, y le han aceptado como Señor y Martina, Salvador. aunque le costó trabajo, dio los pasos de obediencia a Dios y le fue bien. Sí. Así es, obedecí todo lo que me decían, aunque no le entendía, y a veces, ay, pero ¿por qué? Pero bueno, lo voy a obedecer. Y así estaba. Y sí, entré a la obediencia y en verdad que sí, en la obediencia viene la bendición. Sí. Pues damos gracias por tu vida, Martina. Sabemos que estás sirviéndole al Señor. Ahora con todo va a tu ser abuela corazón. próximamente, Dios Sí, mediante. ya no son hijos de maldición, son hijos de bendición. Yo desde cuando y venía nietos de cancelando esa bendición, lo que maldición, viene venía cancelando esa ahora. maldición y también nietos de fornicación cancelados. Todo se puede cancelar, toda Y- maldición se puede Y realmente cancelar. la canceló y realmente vio el efecto de la bendición de Así Dios. es. Por eso acepten a Jesucristo y cambien la maldición a la bendición. Podemos leer esos Sí. saludos porque estamos terminando. Abel Domingo Baeza habló desde Cunduacán. Dice que él comenta que le gusta mucho el programa. Gracias, hermano Abel. Andrea Hernández Mayo nos habló de la Ranchería Marín para saludarnos a nosotros, los pastores de la Voz de la Alianza. Muchas gracias. Isidro Marín de Samarcanda también nos saluda y nos bendice a nosotros. Y dice Matrina Vidal, Bueno, así dice, de Palenque, Chiapas. Pues, Saludos a la familia Salvatierra. gracias, Martina, por haber compartido tu testimonio. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y recuerden, Jesucristo es el único que puede ayudarles en la familia. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.